Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Bienvenidos a Dimensión, en sustitución de Dionisio Gutiérrez. Mi nombre es Renzo Rosal y esta noche vamos a conversar alrededor de un tema absolutamente fundamental que forma parte de un reclamo ciudadano sobre la renuncia presidencial. Nos acompañan la licenciada Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, el diputado Luis Pedro Álvarez por la bancada de Encuentro por Guatemala, el licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, y el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario. En el orden de ideas, quisiera en principio preguntarles, licenciada Mack, ¿cuál es el sentido de la renuncia, que termina siendo, por supuesto, que un reclamo ciudadano, pero es o podría ser la renuncia el punto final del proceso de crisis? ¿Inaugura o puede inaugurar otras etapas? Nosotros siempre hemos pensado que el presidente y la vicepresidenta encarnan realmente ahorita la máxima corrupción, precisamente por los puestos que generan. Entonces la renuncia de ellos no termina la crisis política que hay, porque la corrupción está en todas las instituciones del Estado y en todos los poderes del Estado, ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Entonces la población de lo que está pidiendo es también terminar con este sistema político que ya está podrido y que no representa los intereses de la población. Entonces, yo diría que ese poder ciudadano que están demostrando los guatemaltecos en este momento es precisamente dar fin y poder hacer lo poco que se pueda hacer mientras comienzan las elecciones. Entonces, la renuncia del presidente es importante que renuncie porque ya está solo, ya no tiene equipo, sobre todo que no tiene ninguna legitimidad moral. Cualquier convocatoria que él pueda hacer, pues ¿quién va a querer atender a sus convocatorias, ¿verdad? Por esa falta de legitimidad y esa falta de autoridad. Y creo que la guinda del caso del ICS, que afecta ya vidas humanas por la corrupción, eso creo que todavía le duele más a la población que incluso que el caso de la línea. Licenciado Marroquín, Acción Ciudadana y su persona en particular se han pronunciado recientemente sobre el tema de la renuncia presidencial. ¿Qué elementos han podido modificar o acelerar, digamos, la importancia de esa renuncia? Mira, yo creo que al igual que en el caso de la ex vicepresidenta, el caso reciente del ICS, recientemente destapado también por CICIG, y nosotros mismos como Acción Ciudadana tuvimos un papel desde enero haciendo la denuncia sobre ese contrato, que era obvio y evidente, tenía vicios, anomalías, y sobre todo que estaba costando vidas humanas. Todos los meses cobraba nuevas vidas. Y en el ICS pues está el exsecretario privado nombrado del presidente de la República, nombrado en el ICS por él mismo. Es prácticamente el mismo caso de la ex vicepresidenta. Son secretarios privados, puestos de confianza, en donde ni el presidente ni la ex vicepresidenta puedan alegar que ellos no conocían de las actividades de estas personas, porque se supone que para ponerlos ahí ellos atendieron a un perfil. Evidentemente el perfil de estas personas estaba más direccionado a actividades como las que hoy se destapan, se desconocen. Y yo creo que sí, es que un país no puede ser conducido cuando ya se ha perdido toda base ética y de credibilidad del gobernante. No se puede aferrar a una legalidad de un periodo de 4 años cuando ya no se tiene la autoridad ética y moral. Y sobre todo porque ya hay una manifestación en las calles de revocatoria del mandato. Si tuviéramos una constitución un poquito más desarrollada democráticamente, ya se pudiera disponer de un mecanismo de revocatoria ciudadana y probablemente el presidente ya no estaría ahí. El problema es que como no lo tenemos, en sustitución de eso están las marchas, y las marchas claramente por miles, hasta 100,000 personas se contabilizaron la semana pasada, están pidiendo al presidente que se vaya, porque él es un factor que impide superar la crisis que hoy tenemos. Licenciado Fuentes, para algunas personas podría pensarse que las últimas decisiones que ha tomado el presidente o a las que se ha visto obligadas, como la renuncia o destituciones de algunos miembros de su gabinete, podrían ser como un intento de oxigenar, de tener alguna pequeña posibilidad de tomar distancia y de tratar de mantenerse a flote, aunque fuera bajo circunstancias evidentemente muy complicadas. ¿Qué piensa sobre esa? Sí, mire, básicamente la presidencia de la República concentra en sí misma
la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Si nos vamos concretamente por lo que es la jefatura de Estado, tiene dos funciones fundamentales, que es, primero, representar la unidad nacional y, en segundo lugar, velar por el bienestar de todos los guatemaltecos. Indudablemente, dadas las circunstancias que se están presentando en el país, el presidente Otto Pérez ya no representa la unidad nacional, ya no representa, digamos, ya no hay credibilidad de él para velar por el bienestar de todos los guatemaltecos. Y al mismo tiempo, en lo que se refiere a la jefatura de gobierno, la jefatura del organismo ejecutivo, pues tenemos claramente de que su equipo pues, está prácticamente en desbandada, ya no hay equipo de gobierno, ya no hay proyecto de gobierno, ¿verdad? Y consecuentemente pues, lo que está pasando es renuncias, destituciones, y simple y sencillamente pues, hay un vacío de autoridad ya que se está sintiendo. Incluso hay preocupación porque, digamos, en el tema propiamente de seguridad, que es un tema muy sensible para la población, pues ya se está sintiendo ese vacío de autoridad, ¿verdad? La delincuencia, no solo la delincuencia organizada, la delincuencia común, pues puede empezar a aprovecharse de este vacío de autoridad que existe. Y el tema económico, pues también es sensible, ¿verdad? Puede empezar a erosionarse la economía, que iba bastante bien, porque iba creciendo a un ritmo de un 4% anual, el PIB, pero pues en este momento hay un retraimiento y puede empezar a causar el problema. Yo creo que ya el presidente está totalmente deslegitimado y consecuentemente, si bien la Corte Suprema de Justicia no autorizó que el antejuicio del presidente fuera conocido por el Congreso, no sé por qué, porque era, digamos, un caso muy similar al de la vicepresidenta, pues ya nada más lo único que le queda pues es renunciar, ¿verdad? Unilateralmente presentar su dimisión y por lo menos, digamos, dar una tranquilidad y dar una transición hacia un nuevo gobierno. Licenciado Álvarez, ¿cuál es el escenario, cómo está hoy por hoy la dinámica en el Congreso de la República? Es decir, todo esto vuelve, digamos, la atención, el tema del Congreso ante el escenario posible que pueda intervenir en caso de la renuncia, tener que tomar decisiones fundamentales para poder enrutar o no este país. Mire, en primer lugar, yo creo que hay que ir por partes. Yo creo que el reclamo de la población está absolutamente fundamentado. Coincido con los demás panelistas en que el presidente de la República ha perdido toda legitimidad, ya no representa para nada la unidad nacional y pues todas estas manifestaciones espontáneas que se están dando en las calles están fundamentadas en el derecho de petición que está consagrado en la Constitución Política de la República. Entonces, solo para dejar fuera cualquier tipo de suspicacia sobre que estos movimientos pudieran ser sediciosos o que se hable de golpe de Estado, y para nada. De hecho, pedirle la renuncia a cualquier funcionario público, incluyendo al presidente de la República, es un acto que está respaldado por nuestra Constitución y por las leyes. Eso es lo primero. En segundo, definitivamente, viendo hacia largo plazo, nosotros pensaríamos, por lo menos en la bancada de Encuentro por Guatemala, y quisiéramos que fuera el sentimiento de las demás bancadas, actuando con responsabilidad también, que para que este tipo de tragedias, yo lo llamo tragedias, porque el retroceso que ha tenido la institucionalidad del país, el fortalecimiento del Estado de Derecho, con esta corrupción generalizada en el Ejecutivo y en otros organismos del Estado, definitivamente tiene un costo muy alto para los guatemaltecos y pues es una oportunidad para empezar de nuevo y fortalecer las instituciones, pero es un retroceso y es una tragedia. Entonces nosotros creemos en la bancada de que esta crisis, aparte de que pues, necesariamente debería conllevar la renuncia voluntaria de parte del presidente de la República por las razones que apuntamos, también debería venir aparejada por no solo los procesos de investigación y de inmovilización de inmuebles, de todo lo que se han robado, la rescisión de contratos o la declaratoria de lesividad de contratos corruptos, etcétera, que es un reclamo legítimo de la población, sino para el largo plazo, cambios a nivel institucional. ¿Eso qué significa? Cambios en las normas que traten de incentivar que esto no vuelva a sucederse, empezando por la ley electoral y de partidos políticos, pasando por la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley de la Contraloría General de Cuentas,
por supuesto, ley de comisiones de postulación, ley orgánica de la SAT. Es decir, son muchas leyes, hay mucho trabajo legislativo que es importante que se haga, pero que no debería venir solo impulsado por el legislativo, porque ahí también tenemos con tema de partidos políticos, sino abrir más estas mesas de diálogo y consenso. Gracias, Luis Pedro, y regresamos en un momento. Regresamos a esta importante discusión y quisiera que pudiéramos utilizar este segundo segmento, para poder hablar de los escenarios, es decir, qué se vislumbraría en términos de lo que pueda suceder en caso que la renuncia pudiera darse durante los siguientes días o semanas. Porque ahí hay evidentemente bastante dudas en el sentido, primero, la sustitución que pudiera darse, obviamente a partir de la que asumiría el licenciado Alejandro Maldonado, pero a partir de ahí hay toda una serie de discusión que me parece que es pendiente y que en ese orden de ideas quisiera preguntarte, Manfredo, ¿qué opinas? Un primer punto central sobre los escenarios que puedan derivarse ante el hecho de la renuncia del presidente. Bueno, yo espero que, como señalaba, que el primer paso para empezar a solventar esta crisis es la renuncia del presidente. Creo que si él no lo hace, nos está hundiendo cada vez más en una crisis por el vacío de poder que mencionaba el licenciado Mario Fuentes, porque efectivamente ese vacío de poder se percibe ya en todos lados, los conflictos se están incrementando y eso puede llevar al país a tener consecuencias incluso de orden económico importantes. Entonces el primer paso, que se vaya el presidente. El segundo paso, pues obviamente tendría que asumir la presidencia el vicepresidente nombrado por el Congreso, y yo creo que ahí es donde se pone a prueba si el Alejandro Maldonado, el vicepresidente, realmente va a tener capacidad él mismo de sortear la crisis, porque ya lo hemos visto en sus primeras iniciativas como vicepresidente, con muchos deslices. Solo el nombramiento de su secretario privado, ya lleva 2 intentos fallidos. Yo creo que aquí se necesita reconocer que para sortear esta crisis el Estado se tiene que abrir a la sociedad civil, porque los partidos están en problemas de legitimidad, no todos, pero sí los grandes que han hecho gobierno, y yo creo que, como se hablaba, yo creo que cualquier iniciativa que venga del Congreso tiene que ser en acompañamiento de la sociedad civil. Lo mismo en el sector justicia, porque está cuestionado el sistema de justicia. Recordemos que estas cortes, la integración de las mismas hace pocos meses estuvo severamente cuestionada y hoy lo estamos viendo, jueces comprometidos con redes de corrupción. Entonces yo veo que la agenda es muy amplia y si asume el vicepresidente actual, él va a tener que demostrar capacidad. Él tendrá que someter al Congreso una terna en donde tiene que haber gente que complemente los déficits que él pueda tener. Él podrá ser un jurista, pero yo no le veo la cintura política que requiere la coyuntura. Hay que abrirse a muchos sectores, hay que tener credibilidad con muchos sectores. Entonces vamos a ver en la terna que él le toque mandar, si este escenario se da, qué perfiles de vicepresidente él escoge para que lo acompañen a terminar este periodo de gobierno. Licenciada Mac, si la figura del licenciado Alejandro Maldonado es absolutamente insuficiente en ese escenario, ya Manfredo hace algunas aproximaciones. ¿Qué más cree usted que se necesita para que pueda, digamos, acompañar ese proceso y ese escenario en particular que permita oxigenar o por lo menos contener el proceso de agudización de la crisis? Yo creo que en este caso el licenciado Maldonado tendría que tener un poco la mentalidad abierta y tener un perfil de alguien que sea joven, que le pueda también inyectar un poco más de energía y actividad a todo lo que es el Ejecutivo, por lo que él no puede, ¿verdad? Pero además que no necesariamente sea solamente de su confianza, sino que sea un perfil que también responda
a todas las necesidades de la población y que están todos los reclamos sobre el tema de la pobreza, o sea, la corrupción afectó todos los niveles y todos los aspectos, ¿verdad?, de la vida de los guatemaltecos, y en las consignas vemos cómo afectó a los maestros, a los salubristas, a las personas, el caso del ICS, que creo que eso es lo que más indigna, ¿verdad? Y ese desprecio, esa negligencia que la Junta Directiva tuvo hacia un problema de salud, que eso va a provocar, provocar mucha indignación, pero tenemos también reclamos de los campesinos, ¿verdad? Todo el tema de la energía eléctrica, que ya vienen, dijéramos, pidiéndolo desde antes, el tema de las tarifas. Bueno, el caso Alaska, que fue uno de los primeros casos, es una señal. Entonces, no solamente es de atender a una población urbana, sino que Guatemala es una, y también hay una Guatemala en el interior que tiene una serie de reclamos, y ahí es donde debe de haber un balance. Es un periodo que termina, es poco tiempo lo que resta, pero ese complemento o ese binomio debería servir de unidad de la nación. No solamente de que sea de mi misma ideología, de que sea de mi confianza, sino que reúne el perfil de lo que la población está solicitando. Cancelación de todos estos contratos que son lesivos para el Estado y que está afectando a las arcas del Estado. Habría que buscar la forma rápida de poderlo hacer, seguir con las destituciones, porque todas las instancias del Estado están realmente tomadas por estos actos corruptos, ¿verdad? Faltan muchos funcionarios por despedir, y no es despedir nada más funcionarios menores, ¿verdad?, sino que se trata de que tengan también un significado. Estos dos casos, como bien decía Manfredo, atacan a lo que era el binomio presidencial, en el caso de la línea a la vicepresidenta, el caso del ICS al presidente, y ya estamos viendo ahorita en el Ministerio de Gobernación tantos casos que también hay, pero también hay otros, el del puerto. A mí todavía no me pasa el tema de la CIT, la Policía Nacional. Hoy por hoy no tiene una frecuencia nacional, y se necesitan 3, y las están subastando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dice, bueno, entonces, ¿para quién estaban gobernando? Licenciado Fuentes, ante ese escenario, ¿no es necesario también un proceso, digamos, más de acompañamiento y de mayor compromiso de otras instituciones? Me refiero a la Corte de Constitucionalidad, el organismo judicial. Está claro, digamos, que hoy el OJ está también en el ojo del huracán, dado las indicaciones que ha recibido, particularmente la magistrada Blanca Stalin. Pero a la hora, digamos, de que se pueda vislumbrar este escenario que ya plantearon los colegas, hay necesariamente una necesidad de, digamos, de un mayor visibilidad de los roles, insisto, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, para comenzar, el Congreso tendría que ser el que designe al vicepresidente si es que se diera el caso de una renuncia del presidente. El nuevo presidente, que en este caso sería el licenciado Maldonado Aguirre, tendría que enviar una terna al Congreso para que de esa terna el Congreso de la República designara al nuevo vicepresidente, que como decía Manfredo y decía Helen, pues debiera de tener un perfil, digamos, más institucional que un perfil eminentemente personal o de confianza del presidente. Debería tener un perfil institucional que verdaderamente le diera, digamos, un relanzamiento al gobierno, que aunque van a ser meses realmente lo que le quedan, pues sí se pueden hacer varias cosas, como por ejemplo sanear la administración pública en lo que se pueda, y darle, digamos, una nueva visión a lo que es el gobierno. Pero el problema, digamos, que veo yo es que no solo está concentrado el asunto en la renovación del Ejecutivo, sino que pues también se está hablando del Legislativo, se está hablando del Judicial, ¿verdad? Viene el proceso de cambio de la Corte de Constitucionalidad, es un tema institucional, y el tema electoral, ¿verdad? Estamos prácticamente ya no en una democracia, estamos en una plutocracia en donde el dinero es el que manda. Hay un clamor popular que está diciendo, miren, aquí hay un congestionamiento electoral, las opciones son opciones eminentemente plutocráticas, ¿verdad? Basadas en el dinero, en el clientelismo, y no están respondiendo realmente a esas demandas, a esos reclamos ciudadanos auténticos, incluso de participación. Entonces, yo creo que el tema del financiamiento político es un tema también crucial en este momento, más allá de las reformas que son, claro, hay que hacerlas, pero esas son ya más de mediano plazo, ¿verdad? Hay que sentarse,
ver la ley electoral y de partidos políticos, ver la ley de probidad, ver la ley de contrataciones, ver la ley del ICS, ver incluso, si quieren, la ley, la misma Constitución, pero eso es ya un proceso, ¿verdad? Eso no es cuestión de que de un plumazo nos vamos a echar todas las leyes y a reformarlas, no. El tema ahorita es también crucial. ¿Qué pasa después de estos 6 meses del gobierno actual? Porque termina el gobierno el 14 de enero del año entrante. ¿Quién va a ser el próximo gobernante? ¿Va a ser más de lo mismo? ¿Se va a replicar, se va a reproducir lo que ahorita está rechazando la población de manera contundente? Bueno, yo creo que ese es un tema crucial. Es un tema que le compete a la autoridad electoral. El tema del financiamiento político. La CICIG dijo que iba a hacer una investigación del financiamiento de los partidos políticos. ¿Dónde está esa investigación? Urgen esos resultados, urge saber de dónde viene el financiamiento de los partidos políticos, ese derroche, ese verdadero despilfarro que hay en las campañas electorales. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿A quién está beneficiando? Esos intereses creados. Esos son temas cruciales, ¿verdad? No solo la cuestión transicional del gobierno. Luis Pedro, en el caso del Congreso, cuando fue la renuncia de Roxana Valdetti, se dieron ahí una dinámica, diría, interesante en el Congreso. El primer listado que presentó el presidente Otto Pérez Molina fue sujeto de un proceso de negociación que dio paso, digamos, un poco a la elección finalmente de Alejandro Maldonado. ¿Qué escenarios se pudieran pensar, digamos, ahora en una especie de que se repita un escenario de esa naturaleza? Bueno, en primer lugar, yo creería que el mensaje de la población fue bastante claro y contundente a los diputados al Congreso de la República, aunque hayan bancadas que se hayan resistido a eso, porque sabemos que Líder y Patriota pues querían nombrar a una persona que tuviera alguna relación, independientemente que pudieran tener una trayectoria respetable, que pudieran llenar los perfiles, tenían alguna relación todavía con el gobierno. Y eso fue cuestionado por algunas bancadas como la nuestra, como Encuentro por Guatemala, porque creemos que el mensaje, y hay que leer bien el mensaje de la población, era, miren, ya la bancada oficial o los partidos políticos están desacreditados y no queremos más de eso. Y ese mensaje, al mencionar el nombre de Alejandro Maldonado, pese a que nosotros votamos en contra en su elección porque queríamos saber con qué compromisos llegaba, es decir, a qué se iba, a qué ofrecían todos los miembros de la terna, de los 3 miembros de la terna, queríamos saber a qué se iban a comprometer, y un compromiso público, porque ya una vez nombrados a veces es como un cheque en blanco, ¿verdad? Y solo confiar en la trayectoria, y yo creo que tenemos que empezar a madurar más en ese tipo de institucionalidad. Yo creería que si se da nuevamente, yo no tomaría con tanta ligereza el tema o asumiría ya que el presidente va a renunciar. Yo creo que por los actos que he visto, él se está tratando de aferrar al hueso, como decimos en buen chapín. Me preocupa sobremanera esa actitud porque por un lado la veo irresponsable, inmadura, pero por el otro lado es un peligro inminente para la averiguación de la verdad en todos estos casos. Es una obstaculización clara a la administración de justicia, porque su sola presencia ahí, y de otros cuadros, porque recordemos que han habido algunas destituciones, pero hay señalamientos, por lo menos nosotros hacemos señalamientos claros al Ministerio de Desarrollo, a otros ministerios, secretarías también, y a otras dependencias, que tiene que haber una depuración mucho más completa. Entonces, yo pensaría que en ese escenario de que el presidente renuncie, pues el mensaje es claro, tendrá que ser alguien, y coincido con Helen, de que deberíamos inyectarle dinamismo al binomio presidencial. Recordemos que la figura del nuevo vicepresidente, si entrara atrás de Alejandro Maldonado, sería el encargado del gabinete económico y de coordinar el Consejo de Ministros. Entonces, en esa línea, para retomar y recobrar un poco de la confianza y credibilidad de la población, debería ser una persona con mucha claridad de ideas, con conocimiento de la gestión pública, con una trayectoria también reconocida y que ya ha sido probado, porque muchas veces se habla de personas con buenos nombres o con mucho conocimiento académico, etcétera, pero si no han sido, por decirlo así, tentados por el monstruo que se llama el poder, entonces no podemos saber realmente cómo actúan. Entonces es importante esa reconocida honorabilidad y que tenga también pues el dinamismo y la energía y la voluntad de llegar a denunciar
a encontrar, denunciar, porque como bien dijeron aquí en el panel, el tiempo es corto, pero por lo menos hacer las denuncias respectivas y acuerpar las decisiones importantes que se tienen que hacer en el caso, por ejemplo, de lesividad y rescisión de contratos corruptos. Sobre este punto regresaremos y vamos a un corte comercial. Retornamos a Dimensión. Mi nombre es Renzo Rosal, en sustitución de Dionisio Gutiérrez, y nos acompañan acá Helen Mack, Luis Pedro Álvarez, Manfredo Marroquín y Mario Fuentes de Starac, y estamos discutiendo el tema de la renuncia presidencial, los escenarios, lo que está por venir y por supuesto lo que pudiera devenir después de una decisión de esta naturaleza. Habíamos dejado, Luis Pedro, y quisiera retomar un poco la conversación contigo. Quisiera un poco poner como telón de fondo el hecho de a qué obedece, crees tú, el hecho de la idea como de aferrarse al poder, porque uno puede pensar que eso no es obviamente solamente, digamos, un propósito de orden personal de aferrarse al poder, sino que mientras tanto están operando otras cosas, otras redes, otras estructuras. Sobre eso creo que... Definitivamente. Y mira, en primer lugar, yo creo que es importante que la población recuerde, porque los guatemaltecos tendemos a tener una memoria muy corta. Nosotros en la bancada de Encuentro por Guatemala creemos que el presidente de la República ha estado metido en temas de corrupción desde el día 1. Y si no, por ejemplo, tenemos el caso del contrato de la concesión disimulada, simulada a través de un usufructo oneroso de la empresa portuaria Quetzal. Esto se dio a 5 meses de que él había entrado al gobierno. Recuérdense ustedes que él personalmente defendió este contrato a capa y espada, un contrato por 50 años, donde se le están dando 44 manzanas a una entidad que a través de esta carta dirigida al subinterventor de portuaria Quetzal, que no existe esa figura en nuestro ordenamiento jurídico. Imagínense, con esta cartita le dieron el usufructo oneroso de 50 años de 45 manzanas en el puerto, y ese es un problema realmente de seguridad nacional, porque es un contrato que se hizo a dedo, es un contrato que donde se está cobrando 4 veces menos, el Estado de Guatemala está recibiendo 4 veces menos dinero por furgón de lo que está recibiendo Puerto Cortés. Para comparar puertos similares, Puerto Cortés en Honduras, ahí se hizo una licitación internacional abierta, pública. Encima de todo, recordemos que aquí estamos hablando que es una puerta donde no solo se puede manejar el tema de contrabando, etcétera, que ya vimos que tenían un interés clarísimo en manejar las aduanas para el tema de corrupción, sino aquí ya estamos hablando al manejo y al monopolio de ese puerto, estamos hablando del tema de narcotráfico, estamos hablando del tema de trata de personas, estamos hablando el tema también inclusive hasta de armas y otros elementos peligrosos no solo para nosotros, sino para nuestros vecinos. Entonces, es importante que la población guatemalteca le ponga ojo a esto y que, aparte de las destituciones, mencionaba yo en un inicio, aparte de las destituciones, tienen que haber segundas, terceras y cuartas etapas. Debe haber enjuiciamiento, porque hasta el día de hoy yo no conozco que se haya enjuiciado, por ejemplo, a la vicepresidenta Roxana Valdetti, más allá de un arraigo provisional, no se le ha encausado penalmente, que se le debe hacer. Igualmente al presidente de la República, ya hay una nueva demanda penal, esperemos que ese antejuicio sí llegue al Congreso de la República, como bien lo decía el licenciado Fuentes de Starac, yo no sé por qué la Corte Suprema de Justicia no le dio trámite a ese antejuicio si llevaba los mismos indicios que el de la vicepresidenta. Debería haber rescisión de contratos donde se pueda y declaratoria de lesividad de otros, como en el caso de la empresa portuaria Quetzal. Este contrato equivale a más de $400 millones para 50 años. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si solo se hacen destituciones, toda esa gente se va a ir a su casa feliz de la vida. La vergüenza les pasa, pero van a quedar de accionistas de empresas que van a seguir usufructuando corruptamente por 25, 50 años, caso del parqueo del aeropuerto, caso del contrato de distribución de combustible del aeropuerto, caso de otros contratos, y se van a hacer multimillonarios y por generaciones y generaciones si no declaramos lesivos estos contratos. Es que tienen que haber consecuencias. Y aparte, pues por supuesto, los cambios institucionales que ya se ha hablado aquí, que eso va a tomar un poco más tiempo, pero hay que hacerlos para que en el largo plazo no se vuelvan a repetir estas cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? Si hay elecciones y van a llegar las mismas personas que toda la vida han sido señaladas de corruptos, que ahora están en un partido rojo, que antes estaban en naranja, que hace 4 años estaban en un verde, pues vamos a tener más de lo mismo.
Licenciado Marroquín, Acción Ciudadana ha sido, digamos, un ente fundamental en el tema de investigación de corrupción y particularmente en este último caso, el denominado PISA alrededor del ICS. ¿Cómo seguir, digamos, apretando otros botones del tablero que permitan, digamos, hacer este tipo de procesos de orden social cada vez más sensibles a la población, pero también, como mencionaba el licenciado Álvarez, que puedan ser, que pueda haber responsabilidades de los funcionarios implicados? Sí, yo creo que la agenda pensando optimistamente de que el presidente tiene que reconocer que él ya es un problema para Guatemala serio y que debe dar espacio a que se dé una transición con un gobierno que por lo menos logre atenuar la crisis. Yo creo que la agenda de ese nuevo gobierno, con un nuevo vicepresidente, debería ser en primer lugar hacer una auditoría concurrente de la Contraloría con actores, con auditorías internacionales, que se puede en nuestra legislación, en todas las instituciones del Estado. Porque la corrupción, nosotros que la hemos visto, investigado un poco, está en todos lados, realmente, y es realmente espantoso lo que ocurrió en este gobierno. Y entonces dar paso a lo que decía Pedro, que tenemos no solo que rescindir contratos, tenemos que revisar ejecuciones de presupuesto a futuro, porque hoy en día estamos con un presupuesto con déficit, pero un déficit que es hasta cierto punto innecesario, porque es para financiar la corrupción, es para financiar los proyectos corruptos. Eso no tiene sentido. Hay que hacer recorte presupuestario. O sea, hay toda una agenda para terminar el año, para no terminar el año en una crisis que no sabemos todavía las dimensiones que puede adquirir. Así que yo creo que esa tarea es urgente y por supuesto toda la persecución penal, porque aquí sí estamos hablando en serio, en Transparencia Internacional se dice, si no caen los peces gordos, realmente no estamos haciendo nada, porque el primer paso para que la gente perciba que hay un cambio realmente, no solo cultural, sistémico, institucional, para frenar la corrupción, es que los peces gordos paguen, porque sin ellos no pagan. Entonces, podemos cambiar las leyes, los sistemas, pero los gordos siguen disfrutando de los peces gordos, de las millonadas. Eso no es justicia. Licenciada Mac, en ese sentido que plantea el licenciado Marroquín, todavía se puede observar que hay como cierto círculo de protección que buscarían de pronto sí que salga el presidente Otto Pérez Molina de la presidencia, pero que al mismo tiempo salga del ente, salga del foco de atención y que pudiera ser, digamos, dejar un poco, romper con ese planteamiento, ese paradigma de ser el gran pez gordo, junto con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Cómo vislumbra qué es necesario para volver a poner la atención? De pronto sí renuncia, pero eso no implica más impunidad, digamos. Así es, ¿no? Es que aquí el tema es justicia y todo el mundo en las manifestaciones lo que está pidiendo es justicia ya. El problema que tenemos aquí es que hay una Corte Suprema de Justicia y una Corte de Apelaciones que está totalmente deslegitimada y que, valga decir, la misma Corte de Constitucionalidad legitimó esas mismas cortes que hoy quieren legitimarse, pero sabemos que no pueden legitimarse. ¿Quiénes fueron los operadores políticos y los ganadores en el caso del nombramiento de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones? Juan de Dios Rodríguez. Aún se decía que el rey del tenis había sido el gran perdedor, porque era Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera los que habían dominado los nombramientos. Y por supuesto dentro de ellos mismos se traicionaron y hubo, porque oímos y escuchamos y salió en los medios, cómo hubo magistrados que pagaron para poder llegar tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Corte de Apelaciones. Entonces, yo también le pediría la renuncia a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones porque no tenemos ninguna garantía de esa independencia judicial que se requiere para casos como este. Cuando nosotros decimos, así como lo dicen en Transparencia, aquí hay Estado de Derecho y hay una justicia independiente cuando tenés capacidad realmente de sancionar a los peces gordos. Si no, todavía no existe la independencia judicial. Por ejemplo, ahorita con el caso del ICS, entonces ahora resulta que la Junta Directiva y ellos no tienen ninguna culpa. Y la culpa lo tienen en las comisiones de licitación. Veamos la ley y esas comisiones de licitación están dadas para que el pato
lo paguen los pobres y no necesariamente las cabezas. Entonces, por eso el tema de la ley de contrataciones debe de cambiarse, y uno puede entender por qué el sindicato del ICS está defendiendo a alguien que solo dijo, usted vaya, porque si no, las despide, ¿verdad? Pero esa es la intención de tener esa clase de licitaciones, pero que viene nombrado desde la Junta Directiva. En la medida que la justicia no pueda castigar peces gordos, en esa medida no tenemos independencia judicial. Vamos a oír al último segmento y ahora entramos a comerciales. Regresamos al último segmento y quisiera aquí comenzar con el licenciado Mario Fuentes de Starac bajo la pregunta básica: ¿hay o no hay elecciones? ¿Cuál es el escenario que tiene a partir de lo que hemos discutido en esta jornada sobre el tema puramente electoral? Porque sobre eso uno puede ver algunos comunicados de prensa que se han ido presentando en los últimos días, planteando ya explícitamente el tema de no elecciones. ¿Hacia dónde vamos con ese tipo de escenarios? Bueno, mire, el orden constitucional ha costado mucho. Yo entiendo que hay insatisfacciones, pero lo peor que nos podría pasar es romper el orden constitucional, ¿verdad? Entraríamos en un verdadero torbellino de facto, que a saber a dónde nos podría llevar, ¿verdad? Yo creo que el orden constitucional hay que respetarlo, y consecuentemente dentro de ese orden constitucional pues está el proceso electoral, ¿verdad? Tiene que haber renovación de los cuadros de gobierno, renovación de los cuadros legislativos, a través del proceso, a través de las elecciones libres, independientes, limpias, ¿verdad? Eso es lo que debe darse. El problema es que en este momento, a pesar de que hay una convocatoria a elecciones, la gente está viendo que las opciones que están en juego, o por lo menos las que tienen más oportunidad, son las que tienen tienen cautivado ese voto clientelar, ese voto que prácticamente se compra con la necesidad de la gente. Entonces, ¿quién va a llegar a ser el nuevo gobernante? ¿Quién va a llegar a ser los nuevos diputados al Congreso? Lo mismo. Vamos a tener otra vez estos procesos de crisis en el cortísimo plazo. La última crisis la tuvimos en el 93, ¿verdad? A raíz del Serranazo. ¿Cuántos años después? Son 13 años, ¿no? ¿Cuántos? 15. 22 años después estamos teniendo otra crisis. Esto ya no puede seguir así, porque entonces lo que estamos haciendo es erosionar totalmente la institucionalidad democrática. Tenemos que perfilar un verdadero Estado de Derecho, perfilar una verdadera instituciones democráticas, y consecuentemente por eso yo insistía en mi intervención anterior. El tema del financiamiento político, ahí es donde está la causa del mal causado, ¿verdad? Porque ahí es donde verdaderamente se ven los intereses creados, los intereses perversos que tienen cooptado totalmente ese sistema. Entonces, esa investigación para mí es crucial, es fundamental, y al igual que la autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ponerse las pilas, así como el licenciado Gerbruger Asturias, que en 1993 le hizo frente al Serranazo, cuando el Serrano le dijo, mire, convoquemos elecciones, y él dijo, no convocar elecciones, usted está entrando por una línea totalmente fáctica. Estamos esperando precisamente un Tribunal Supremo Electoral que verdaderamente tenga el liderazgo, tenga la consistencia, y que verdaderamente reencauce este proceso. El tema del financiamiento político no necesita reforma legal alguna, es cuestión de voluntad política. Licenciada Mac, ¿es posible, cómo hacer para que esas elecciones que están próximas puedan ser realizables, pero que no signifique otra vez más de lo mismo? Yo creo que ya conocemos muchas caras que no pueden. Yo creo que los partidos tienen que depurar sus listas. No puede haber un Arnoldo Medrano procesado por corrupción. Y así nos podemos ir mencionando todos y cada uno, un Woody Rivera, que también estuvo con antejuicio, que fue público las amenazas a la magistrada Escobar.
Entonces, ¿cómo no tienen ninguna autoridad moral y son los que tienen capturado el sistema político? Y la población, lo que tenemos que hacer es exigir la depuración de esas listas, así como cuando hemos presentado denuncias para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, que tienen que pasar por ese requisito constitucional de la reconocida honorabilidad. Lo mismo tendríamos que hacer en el tema del Congreso, porque si no, lo que decimos todos es repetir otra vez lo mismo. Entonces, y ahí sí habría que tener a un Tribunal Supremo Electoral que esté fuerte y que tenga ese liderazgo, ese apoyo que le podríamos dar, porque sabemos que el Tribunal Supremo Electoral no las tiene todas consigo, ¿verdad? Sabemos que hay representantes de los dos partidos, tanto del Líder como Patriota, que son los que han ido socavando mucho todo el tema de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, a lo que habrá que fortalecerle y acompañarle para que pueda ser firme en sus decisiones, como decía el licenciado Fuentes de Estaraca. Luis Pedro, en tu calidad de diputado, cuando se habla en este caso de la propuesta concreta que hace la licenciada Mac, depuración de las listas, ¿cómo lo ves en tu calidad de miembro de un partido y obviamente miembro de un organismo del Estado? Importantísimo, nosotros lo vemos importantísimo, el gran desafío que tenemos los partidos políticos sin, digamos, sin una cantidad de recursos como lo manejan algunos otros que ya han hecho gobierno y se han enriquecido a través de corrupción o están en el ejercicio del poder público, es poder dar a conocer esas personas y que han hecho, porque realmente es salir del anonimato. Es decir, en lo público, y eso cuesta, toma tiempo, toma dinero, toma recursos, y nosotros tenemos muchísimas limitantes en esa línea. De hecho, así como nosotros hemos denunciado el tema de la corrupción del partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti desde el inicio de su gestión, y ahí tenemos los procesos judiciales, las denuncias penales, etcétera, que ahora empiezan a tener respaldo gracias al esfuerzo de la población y de los medios de comunicación y otros, y qué bueno que sucede. Pero también es cierto que hay partidos políticos, por lo menos 3, que no han parado la campaña, que tienen pintadas las calles, y yo les digo porque acabo de estar en Jacaltenango, en Huehuetenango, que está a 350 kilómetros de la capital, y toda la carretera, que es la Interamericana, es la CA1, está totalmente pintada en puentes, cunetas, paredones, y eso es prohibido por la ley electoral, aún en proceso electoral. Y el problema es que también algunos, ahí sí que los justos pagamos por pecadores, porque ahora pues también hay un movimiento de que, bueno, quitemos toda la propaganda, y se van a veces en contra de los pocos mensajes o la poca presencia que podamos tener algunos en las calles con dinero honrado y muy realmente limitado. Y no se ponen a pensar que realmente ahí al que más daño le están haciendo es al honesto, porque la realidad de las cosas es que estos partidos que manejan dinero, que es importantísimo, yo me sumo al tema de que CICIG debe presentar ese informe del financiamiento de partidos políticos, pero no solo CICIG, nuestras instituciones también, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, porque ese dinero, no nos engañemos, o viene de corrupción o viene de crimen organizado. Punto, porque eso no viene del sector privado organizado, punto, digamos las cosas como son. Entonces, definitivamente ese esfuerzo nosotros lo haremos, pero ahí sí que hay limitantes, hay desafíos grandes para, como decía, para partidos con recursos honestos, con recursos legítimos como el nuestro, de poder dar a conocer esas caras, de poder hacer esa penetración, sobre todo en las áreas rurales o más lejanas del país. Y ahí sí que el llamado a la reflexión de la población, de no solo irse ni por cancioncitas, ni por palabras o frases o mensajes que suenen bonito, sino analicemos la trayectoria de las gentes. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, nuestra bancada fiscalizada desde el día 1, la diputada Montenegro, desde muchísimos años antes, ya hemos sido consistentes, consecuentes, no ha habido transfugismo ni mucho menos. Y hay otras bancadas que ahora se vienen a dar baños de pureza, cuando se pasaron 3 años votando consistentemente con el gobierno para pasar deuda, para pasar impuestos, para pasar bonos, cuando sabíamos que el desfinanciamiento o el déficit fiscal estaba siendo provocado por la corrupción. Licenciado Marroquín, le voy a pedir que pueda usted cerrar el programa en términos de ver si podemos operativizar, concretar un poco la posibilidad del tema de depuración de las listas de candidatos. Mira, yo creo que esto pasa primero por la demanda ciudadana. O sea, si realmente se activa una demanda ciudadana para que los partidos no incluyan en sus listas gente no solo corrupta, sino que tiene alianza con el crimen organizado, yo creo que si existe esa demanda, los partidos
se van a ver sometidos a la presión y van a tener que aceptarlo. Hay restricciones legales, porque recordemos que esas candidaturas devienen de asambleas partidarias. Entonces ya el calendario electoral ya está corriendo y hay plazos fatales para cumplirlos. Pero en aras, si hay una demanda ciudadana, yo creo que el calendario electoral sí se puede modificar y sí podría haber del lado del tribunal decir, bueno, corramos el periodo de inscripciones porque estos candidatos fueron depurados por sus mismos partidos y darle lugar a que haya un tiempo para hacer nuevas asambleas. Pero yo sí creo que los partidos no van a hacer eso de mutuo propio, es decir, si no sienten la presión ciudadana, no lo van a hacer. De hecho, lo que estamos viendo es que más bien los listados de candidatos de los partidos, sobre todo que ya hicieron gobierno, que están en el gobierno, más bien se subastan, porque son refugios de impunidad. Porque como está el tal antejuicio para alcaldes, para diputados, todos quieren irse a refugiar en ese manto de impunidad. Y eso está costando, eso lo venden y lo compran los otros, porque saben que es un manto de impunidad para sus actos. Entonces yo sí creo que, bueno, aquí hay muchas otras cosas que revisar ya en términos legales, el famoso antejuicio, esa figura hay que eliminarla. Tiene que estar asociada solo a las actividades políticas, no a las delictivas, como en Guatemala se usa. Tenemos que erradicar el financiamiento que no sea público. Todos los partidos deberían de tener derecho al financiamiento público del Estado, porque si no, de verdad se vuelven agencias o, como yo les llamo, empresas electorales. Van a ir a satisfacer los intereses de quienes los financian. Y entonces, en la reforma electoral, cero financiamiento privado. Esa es una propuesta que, a mi entender, así tiene que ir. Bueno, muchas gracias a los distinguidos invitados de esta noche. Creo que la gran conclusión un poco puede ser en términos de la importancia que tiene la presión social. Estos procesos que estamos viviendo, este libro abierto que tenemos como país, creo que va a tener sentido. Vamos a culminar en procesos exitosos para el cambio social y el cambio político en la medida en que podamos hacer más movilización y que pueda ser acompañada también de una agenda política cada vez más sustantiva. Así que gracias por su presencia y muy feliz noche.